Hola, denme señas, ¿todavía siguen aquí o ya me quedé solito? ¿Están sin Todo estar? bien. ¿Todo bien? Gracias, Alexis. Si para ustedes es Nada de difícil, nada. para nosotros también es difícil como profesores, ¿eh? De repente nada más me quedo viendo la pantalla y no sé si me ponen atención o no me ponen atención. Ya corresponde a ustedes su responsabilidad, ¿verdad? De poner atención, pero yo no me puedo dar cuenta. Cuando los veo en clase normal, pues obviamente veo sus caras y veo sus expresiones, ¿verdad? Veo si están viendo el celular, si están distraídos, ¿verdad? Si están pensando en otra cosa, etcétera, etcétera. Pero así, pues sencillamente, y si no reaccionan, no sé qué está sucediendo. Para todos nosotros es raro. Ojalá que este problema que estamos viviendo se vaya resolviendo favorablemente poco a poco y que podamos regresar a clases. A todos nos hace falta. Sí, Bien, ojalá entonces, que pronto. sí, ojalá. Muchas gracias. Bien, entonces, damos algunas características que tienen las hormonas esteroides, ¿verdad? Primero ponemos unos ejemplos de lo que la acción que ejercen los progestágenos. Cuando hablamos nosotros de progestágenos, hacemos referencia a las formas de progesterona y también a su parte sintética. Dentro de los progestágenos naturales, obviamente ya conocemos que está la progesterona o P4 dentro de la nomenclatura que hemos mencionado, ¿verdad? Esa progesterona, su función principal, aunque tiene varias más que vamos a ir citando a lo largo del curso, es la de favorecer el desarrollo de la gestación, ¿verdad? Una vez que ya se dio la fecundación, que a partir de esa fecundación se dé el desarrollo embrionario, que ese embrión pueda nutrirse, pueda implantarse en el útero y que permanezca por todo el tiempo de la gestación ese mismo producto, ya sea embrión o ya sea el feto. Entonces, favorecer la gestación. Por eso es un progestágeno, a favor de la gestación. Pero de igual forma conocemos que existen progestágenos sintéticos. Los sintéticos obviamente son los que se producen ya de manera industrial en el laboratorio, ¿verdad? Y existen una gran cantidad de progestágenos sintéticos y se siguen creando más. En medicina veterinaria, nosotros conocemos principalmente al FGA, acetato de fluorogestona, ¿verdad? El MGA, ¿no? Acetato de medroxiprogesterona, o el MAP, acetato de melengestrol, ¿vale? Y finalmente conocemos también al Norgestomet. Son los principales progestágenos que se utilizan en medicina veterinaria y tienen exactamente la misma función que progesterona natural. En este caso, el ejemplo estamos diciendo que es la de favorecer el desarrollo de la gestación, el desarrollo del producto durante toda la gestación. ¿Vale? En el otro caso de los estrógenos, ¿verdad? Favorecen los signos de estro como una función principal. Tienen muchas otras funciones que también las vamos a ir viendo poco a poco, pero de manera general, el estradiol, la estrona, el estriol tienen la función de favorecer la entrada en celo o calor de la hembra, para que finalmente en esa etapa, ¿verdad?, del ciclo estral, en la etapa del estro, se logre dar servicio a la hembra, ¿verdad? Se depositen espermatozoides en el aparato reproductor de la hembra, en una monta natural o a través de la inseminación artificial, para que el óvulo pueda ser fecundado, ¿vale? Y posteriormente ya entra en acción otra hormona, como sería la progesterona, para favorecer el desarrollo de la gestación. Pero en este caso, favorecer los signos del
estro para que se dé la fecundación del óvulo. Ya habíamos mencionado que hay 3 estrógenos principales, que es el estradiol, la estrona, el estriol. Sin embargo, en el caso de la yegua gestante, a través de su placenta, ¿verdad? Ya cuando se ha formado bien la placenta en la yegua gestante, esa placenta tiene la capacidad de poder sintetizar equilina y equilenina, ¿sale? Que sería otra forma de estrógeno. La función sería básicamente la misma que de estradiol, de estrona, que estriol, puede ser la misma. Sin embargo, como se liberan en un momento diferente, obviamente que va a tener otro tipo de función para ese momento, ¿sale? Entonces, pero como es un estrógeno, puede tener la misma función, la de favorecer los signos de estro. Como no se libera durante el estro, pues obviamente que va a tener otra función, pero si se pudiera extraer estos estrógenos de la sangre de la yegua, pues se podía utilizar también para favorecer los signos de estro en otras hembras, ¿de acuerdo? Bien, así como existe entonces la forma natural de los diversos estrógenos, también hay su parte sintética. ¿Qué tipos de estrógenos sintéticos conocemos? Está el valerato de estradiol, el cipionato de estradiol y el dietil-etilvestrol, ¿verdad? Dentro de otros muchos estrógenos sintéticos. ¿Cuál es la diferencia entre la forma sintética de una hormona, ya sea progestágeno o ya sea estrógeno sintético? Es que en menores cantidades pueden tener la función deseada, ¿verdad? Entonces la potencia es mucho mayor para el caso de el hormonal sintético, ¿sale? Entonces, con una pequeña cantidad de valerato de estradiol, una pequeña cantidad de cipionato o dietil-etilvestrol, se puede ocasionar que la hembra pueda entrar en estro, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede para el FGA, MGA, el MAT o el Norgestomet. Todos en cantidades pequeñas pueden ejercer su función, ¿de acuerdo? Comparativamente hablando, concentraciones menores con su contraparte natural, ya sea progesterona o ya sea estradiol. Ya habíamos mencionado también que existen andrógenos por parte del macho, principalmente son los que sintetizan la testosterona, ¿verdad? Entonces los andrógenos son las hormonas producidas por el sistema reproductor del macho. Obviamente ya conocemos que los sintetizan las células de Leydig que se encuentran al interior del testículo. La función de esa testosterona, pues también ustedes ya la conocen, principalmente favorecer la conducta de cópula por parte del macho. Es una hormona también anabólica, ¿verdad? Ocasiona que haya una ganancia muscular por parte del macho, ¿verdad? Por eso generalmente en mamíferos domésticos el macho es mucho más corpulento que su contraparte femenina, ¿verdad? Por la acción precisamente de testosterona. En este caso no existen tantas formas sintéticas porque las formas naturales de testosterona o de sus intermediarios suelen ser muy eficaces para ejercer su función, ¿verdad? Entonces, otros andrógenos naturales que podemos encontrar y que inclusive están en el mercado sería la androstenediona y la dihidrotestosterona, ¿verdad? Son formas naturales de testosterona. Obviamente ya saben ustedes que son como intermediarios o sería un metabolito como en el caso de la dihidrotestosterona, pero la función biológica que se tendría sería básicamente la misma. Obviamente ustedes ya saben una función que tiene la testosterona, es un metabolito 5-alfa dihidrotestosterona, pero eso sería solamente en el desarrollo embrionario, ¿verdad? En el desarrollo embrionario y en la etapa fetal, donde uno
le correspondía estimular el desarrollo o diferenciación de los conductos de Wolff, y la otra, ¿verdad?, la de hidrotestosterona, le correspondería realizar la diferenciación de los genitales externos, pero eso, como ya pasó esa etapa, pues después tienen otra función, que es precisamente estimular la conducta de cópula, ¿verdad?, que tenga una mayor ganancia de peso, que sea más corpulento, etcétera, las características secundarias que va a tener propiamente el macho. Características sexuales secundarias. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna problema. Gracias. No, profe. Bien, las otras hormonas esteroides que habíamos mencionado, ¿verdad?, serían los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Dentro de los glucocorticoides, bueno, tienen una gran cantidad de funciones biológicas, principalmente las que hemos estudiado, ¿verdad?, tal vez desde prepa. Es precisamente la implicada en la adaptación al estrés, principalmente por la parte del cortisol, ¿verdad? Sin embargo, cortisol, aparte de poder tener esta función en el mecanismo de estrés, principalmente nosotros lo vamos a estar viendo ligado a otra función que sería en el momento en el cual se presente el parto, ¿verdad? Entonces, dentro de una de las teorías más aceptadas del inicio del parto es precisamente que haya un aumento en la concentración de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales del feto para estimular el mecanismo de el parto, ¿verdad? Entonces, por eso tiene importancia durante el parto y también durante la lactancia, principalmente durante el parto, por parte de cortisol. Por parte de los mineralocorticoides, ¿verdad? Ya conocemos que la hormona aldosterona, ¿verdad?, está implicada principalmente en la regulación de líquidos, no menos importante, pero bueno, para el caso del curso, no la vamos a revisar a la aldosterona, vamos a grandes rasgos ya dijimos lo del cortisol, la vamos a ver un poquito más a detalle, cómo es que estimula ese mecanismo del parto en su debido momento, pero ya saben ustedes que se utiliza para esto mismo. Las características generales de las hormonas esteroides. Todas ellas son liposolubles, ya saben que se derivan del colesterol, ¿verdad? Al ser todas, tener esa conformación química muy similar, ¿verdad?, y que se derivan del colesterol, entonces pueden atravesar libremente la membrana celular, no necesitan de receptores a nivel de membrana y por tanto encuentran sus receptores al interior de la misma célula. ¿De acuerdo? Sí se pueden administrar vía oral, ¿verdad? En este caso, si se administran por vía oral, como tienen una constitución lipídica, pueden atravesar la pared del estómago, son absorbidas, ¿verdad? Fácilmente pueden llegar a ser absorbidas. Si se quedaran por mucho tiempo allí esta hormona, obviamente que también sería metabolizada, ¿verdad? Sería degradada por los jugos gástricos, pero por su misma constitución lipídica hace que pueda ser absorbida fácilmente a través de esta vía. Entonces, por ejemplo, los progestágenos, ¿verdad? Dentro de ellos, la principal vía de uso de los progestágenos sería por vía vaginal, pero existen otros progestágenos que se pueden dar dentro o junto con el alimento. Entonces, como van junto con el alimento, es consumido por el animal y posteriormente puede ser absorbido a través de esta vía. Pueden ser utilizados también a través de la piel. Existe también progestágenos que pueden ser, el Norgestomet, por ejemplo, puede ser utilizado, bueno, no encima de la piel, pero sí subcutáneamente, entre la piel y el tejido conectivo.
Se queda en ese lugar, ¿verdad? El Norgestomet, que generalmente el Norgestomet utiliza un silicón muy pequeñito, ¿verdad? Que se pone por debajo de la piel, y poco a poco ese silicón va liberando el Norgestomet, de tal manera que entonces, ya una vez que está en el cuerpo del animal, ese Norgestomet puede ser posteriormente absorbido. Entonces, a través de la piel, el ejemplo que les di fue subcutáneo, pero un ejemplo de piel también pueden ser los progestágenos mismos que se utilizan para el control natal en el caso de la mujer, ¿verdad? Pueden ustedes encontrar en el mercado parches a base de progesterona o a base de algún progestágeno que se ponen en la piel y que sirven para precisamente el control natal. Hace un momento mencionamos que los progestágenos sirven para favorecer la gestación, pero dependiendo del momento en el cual se utilicen, pueden realizar el control natal, o sea, evitar que haya una gestación. Las razones las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces se pueden utilizar a través de la piel, se pueden utilizar por la mucosa rectal o vaginal. Como son mucosas, pueden absorber a las hormonas esteroides liposolubles, ¿verdad? No se utiliza la vía rectal, ¿verdad? Pero sí se utiliza de una forma muy común la vía vaginal, porque puede ser absorbida muy fácilmente a través de este mismo lugar. Son termoestables en este caso, ¿verdad? El SP suele ser muy común en medicina veterinaria, ¿verdad? O el valerato de estradiol. Los venden frasquitos, ¿verdad? Son, utilizan como vehículo un líquido oleoso, ¿verdad? Son liposolubles, utilizan un líquido oleoso como transportador. Y suelen soportar muy bien las temperaturas dentro de su botiquín. Entonces son termoestables. Si utilizan otra vía, ¿verdad? Como sería dentro del alimento que ya habíamos mencionado, no van a ser digeridos por el estómago. Entonces no van a ser absorbidos, por ejemplo, como colesterol, sino que sencillamente se absorbe la hormona tal cual y puede ejercer su función en el organismo animal. ¿Vale? Existen otro tipo de hormonas. Si no preguntan, yo me sigo de largo y de largo y de largo. A mí me gusta que pregunten mucho porque nos da más para abundar sobre la clase. Pero ¿se entiende muy bien o no me van a entender nada? Prefiero pensarlo primero, pero me quedo todavía con la duda. Continuamos entonces con otras hormonas. Aquí sería la prostaglandina. En este caso, las prostaglandinas, todas las prostaglandinas, aunque principalmente vamos a estar analizando la prostaglandina F2-alfa, pero de igual forma tienen su importancia las demás formas de prostaglandina, son derivadas del ácido araquidónico, ¿de acuerdo? Y dentro de este mismo ácido araquidónico, puede ser derivado de la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular, ¿sale? Entonces, todas se derivan del ácido araquidónico, ¿sale? Dentro de las más conocidas, las prostaglandinas más conocidas, va a estar la prostaglandina F2-alfa. La función principal de prostaglandina F2-alfa ya la habíamos mencionado. ¿Recuerdan ustedes cuál era la función de prostaglandina F2-alfa? Tiene varias, pero una de ellas ya la hemos mencionado. Creo que ya hemos mencionado dos. Función de prostaglandina F2-alfa. Sirve para alisar el cuerpo lúteo y también ayuda a estimular el miómetro. Muy bien, señorita. Entonces, la función principal va a ser la de alisar el cuerpo lúteo, ¿verdad? Pero dependiendo del momento, ¿verdad?, en el cual sea secretada esa prostaglandina F2-alfa,
puede tener otra función, ¿verdad? En el momento del estro, ¿verdad? Esa prostaglandina F2 alfa puede estimular la contracción del útero, ¿vale? Bien, entonces prostaglandina F2 alfa, parálisis del cuerpo lúteo, es muy efectiva alisando el cuerpo lúteo para especies como las vacas, las ovejas y las cabras, rumiantes en general, ¿verdad? De igual manera, para yeguas puede alisar el cuerpo lúteo de la yegua, ¿verdad? En el caso de la cerda también lisa los cuerpos lúteos. Las formas de prostaglandina natural y las formas sintéticas de prostaglandina que se utilizan son diferentes para cada una de las especies. En general se pueden utilizar para cualquiera. Sin embargo, la forma natural de prostaglandina F2 alfa, ¿verdad? De preferencia no se debería de utilizar en la yegua. Causa muchas reacciones secundarias como sudoración, taquicardia principalmente, ¿de acuerdo? Entonces hay que evitar su uso de prostaglandina F2 alfa en la forma natural para yeguas. De ahí en fuera, si tienen alguna prostaglandina F2 alfa sintética, es mucho más seguro el uso de esta misma en yeguas. Los demás es indistinto: vaca, oveja, cabra, cerda. Obviamente se utilizan a diferentes tiempos para lograr alisar el cuerpo lúteo. Hay un tiempo determinado dentro del ciclo estral que se deberá guardar para el uso de la prostaglandina F2 alfa, es decir, que no tendría una función prostaglandina F2 alfa alisando el cuerpo lúteo en el momento en el cual se presenta el estro, porque en el estro ni siquiera hay ni siquiera hay cuerpo lúteo. Entonces, y de ahí en fuera, dependiendo del momento del ciclo estral, se deberá de determinar si se utiliza o no prostaglandina F2 alfa. Va a depender de en qué momento se encuentra listo el cuerpo lúteo para poder ser alisado. Y es distinto tiempo para cada una de las especies. Vamos a analizar también un poquito más adelante. Su función entonces principal, lisis del cuerpo lúteo. Esa misma lisis del cuerpo lúteo no es tan efectiva para otras especies como sería la gata, la perra y el primates. Dentro de ellos, bueno, también podemos incluir al ser humano, ¿verdad? La mujer también, la prostaglandina F2 alfa puede alisar el cuerpo lúteo, pero no se tiene una evidencia clara de la eficiencia de la prostaglandina F2 alfa alisando el cuerpo lúteo. En el caso de la mujer, de igual manera, en gatas, en perras y en primates. En todas sí puede alisar el cuerpo lúteo, pero su efectividad no es comparable con la lisis que pueda ocasionar para el resto de las especies, rumiantes, en equinos o en porcinos. En todas estas primeras especies es mucho más efectiva prostaglandina F2 alfa para alisar el cuerpo lúteo, y no tanto así para estas otras tres especies. Por eso está así con signos de interrogación, porque no hay documentado su efectividad al 100% para esas especies. Vemos entonces que como una de sus funciones principales sería la de alisar el cuerpo lúteo, la prostaglandina F2 alfa, ya saben ustedes, la sintetiza el endometrio del útero, ¿sale? Y para que esa prostaglandina F2 alfa logre llegar al cuerpo lúteo, obviamente tiene que usar como transportador a la sangre, ¿verdad? Entonces, si prostaglandina F2 alfa se encuentra en el útero, en el endometrio, tiene que pasar al torrente sanguíneo, ¿vale? Pasa a una vena uterina y lo normal, el normal camino que tendría que seguir esa prostaglandina F2 alfa después de haber ingresado a la vena uterina es que posteriormente esa vena uterina llegue o desemboque hacia una vena cava caudal,
¿sale? Y la vena cava caudal llegue hasta el corazón, y del corazón esa prostaglandina F2 alfa, bueno, esa sangre junto con prostaglandina F2 alfa, llegue a los pulmones, y de los pulmones esa sangre sea oxigenada y obviamente lleva prostaglandina F2 alfa, regresa al corazón, y del corazón ya es posteriormente bombeada hacia todo el organismo animal. Con lo cual, entonces, prostaglandina F2 alfa, al ser regresada por el corazón, alcanza en un determinado momento al ovario que tenga el cuerpo lúteo. Esa es la ruta que tendría que seguir la prostaglandina F2 alfa una vez que sale del útero. Sin embargo, para el caso de rumiantes, la vaca, la cabra y la oveja, existe una ruta de llegada mucho más rápida, que se conoce como ipsilateral, que quiere decir que la prostaglandina F2 alfa que se sintetiza en el cuerno uterino izquierdo sirve para alisar solamente el cuerpo lúteo del ovario izquierdo. Y no va a servir esa prostaglandina F2 alfa que se sintetiza en el cuerno izquierdo para alisar el cuerpo lúteo del ovario derecho. ¿Sale? Entonces tiene que ser ipsilateral. ¿Sale? Solamente va a alisar al cuerpo lúteo del mismo lado. A eso se refiere con ipsilateral. En el caso de la cerda y la yegua, ¿verdad? Principalmente, aunque también están las otras especies, pero están